Mi vecino me está grabando en video y tiene una cámara apuntando directamente a la ventana de mi dormitorio. ¿Qué puedo hacer? Bienvenidos a Minutos de Reddit. Aquí encuentras historias de todo tipo ocurridas a usuarios de Reddit en un solo video. Hablé con la policía aquí y me dijeron que legalmente tiene derecho a grabar lo que quiera. Sin embargo, estoy segura de que tengo cierto derecho a la privacidad. Cuando la policía visitó a mi vecino por la cámara, mi vecino movió la cámara ligeramente hacia la calle. Ahora, un mes después, la cámara está apuntando directamente a la ventana de mi dormitorio nuevamente. Mi casa está a unos 50 pies de la suya. Está claro que es ahí donde está grabando. También me ha amenazado cuando le he pedido personalmente que mueva la cámara, y me respondió: mi casa, mis reglas, así como una mención de una grabación en la que lo llamé con la palabra N. No lo hice en dicha cámara. Solo quiero que apunte lejos de la ventana de mi dormitorio. Estoy segura de que también puede escuchar lo que sucede en el dormitorio. ¿Cuáles son mis opciones? ¿Puedo colocar un tablero en mi propiedad que bloquee la vista de la cámara desde mi ventana? Honestamente, eso es todo lo que me queda por hacer. Gracias. Actualización. Han pasado muchas cosas desde mi última publicación. Había mencionado en los comentarios que mi vecino había estado básicamente usando terror sonoro para acosarnos. Empecé a escribir un registro de cada evento que ocurría, con la hora, la fecha, la descripción, si llamaba a la policía, lo hice para casi todos, y empezó a mostrar un patrón alarmante. Estaba reproduciendo sonidos en momentos aleatorios de la noche todas las noches. Después de cada evento importante de sonidos, dejaba una declaración escrita en la estación de policía local para el oficial de cumplimiento del código. La ciudad ahora estaba considerando acusarlo por violaciones de ruido basadas en mis quejas. Llevé mi registro de 3 páginas y copias de 7 declaraciones firmadas y finalmente me harté de que la policía se tomara su tiempo para trabajar en el caso contra mi vecino. Gasté 95 pesos en papeleo para comenzar una orden de acoso contra mi vecino. Me aseguré de mencionar explícitamente la cámara apuntando a la ventana de mi dormitorio y los ruidos constantes. La policía local le entregó la orden temporal ese mismo día y, efectivamente, los ruidos aumentaron. Antes de nuestra fecha de audiencia para discutir la orden contra el acoso, nos citaron para ser testigos de la violación de ruido. También trajimos al antiguo propietario de la casa, así como a la persona que vivía al otro lado de la de mi vecino como testigos de su capacidad para hacer ruido. Mi vecino nunca se presentó a la audiencia y en ese momento tenía 1,250 pesos pendientes en multas. Su abogado se presentó una hora tarde y el juez aceptó amablemente su petición de adelantar la fecha un mes. Decepción. Luego llegó la fecha de la orden contra el acoso. Una vez más, mi vecino no se presentó y su abogado rogó por más tiempo para revisar el caso. El juez fue justo y dijo que todos tienen derecho a defender sus derechos de la primera enmienda, por lo que también aplazó la fecha de audiencia para un mes más tarde. Decepción número 2. Los ruidos continúan con regularidad en este momento y estamos tratando de grabarlos lo mejor que podemos en nuestros teléfonos. Fue muy difícil hacerlo porque los ruidos fueron breves y ocurrieron al azar en medio de la noche. Llegó la fecha de la segunda audiencia contra el acoso y, finalmente, vimos a nuestro vecino pasar por la sala del tribunal y sentarse en la parte de atrás. Cuando fue nuestro turno de explicar la situación, nos aseguramos de presentar nuestro registro de llamadas, nuestras declaraciones y los videos que teníamos como prueba contra nuestro vecino. El abogado de nuestro vecino intentó que le entregáramos el registro de llamadas porque mencionó que no sabía nada al respecto antes de nuestra fecha de audiencia en la corte. El juez básicamente le dijo al abogado que se fuera a la mierda. La única defensa del abogado para mi vecino fue que trabajaba muchas horas y no podía estar despierto en mitad de la noche para aterrorizarnos, y que, por el contrario, nosotros éramos los que hacíamos los ruidos. Luego mencionamos el hecho de que nuestro vecino tenía una cámara de seguridad apuntando directamente a nuestra casa, y él debería tener muchas pruebas para demostrar que, de hecho, éramos nosotros los que hacíamos ruido. El juez aprobó con mucha confianza nuestra orden contra el acoso, estableciendo que no se permitirían más ruidos, ni más cámaras en nuestras ventanas ni en nosotros en general, y que nuestro vecino no podía estar a menos de 25 pies de nosotros. Inmediatamente movió la cámara que apuntaba hacia la ventana de nuestro dormitorio para que quedara completamente alineada con el costado de la casa. Genial. Fue una gran noticia. Por fin habíamos conseguido algo de paz. Y entonces llegó la fecha del juicio por la infracción por ruido. Su abogado se presentó y llegó a un acuerdo con el abogado de la ciudad,
pagarían una multa a cambio de no apelar nuestra orden contra el acoso y de desestimar 2 multas. Fue una pena, pero aceptaron el trato. Da igual. Y todo parecía ir bien. Luego, aproximadamente un mes después de que entrara en vigor la orden contra el acoso, los ruidos empezaron de nuevo. Y la cámara empezó a apuntar lentamente hacia nuestro garaje, de nuevo en dirección a la ventana del dormitorio. Esta vez, la policía notó algo más alarmante. Se encendió una luz roja en la ventana tintada justo debajo de la cámara en el exterior de la casa de mi vecino. Encendieron la linterna y detectaron una lente. Mi vecino tenía una cámara dentro de su ventana apuntando a la ventana de mi dormitorio todo el tiempo que estuvo vigente la orden, y mucho antes de eso. Los oficiales nos dijeron que nos quedáramos callados, que no nos alarmáramos, pero ahora estaban buscando activamente una orden de allanamiento para la propiedad para confiscar cualquier equipo que hiciera ruido y para quitar las cámaras, ya que había infringido la orden. El siguiente fin de semana, arrestaron a mi vecino y pudimos sentarnos afuera en el porche delantero mientras desarmaban las cámaras y confiscaban altavoz tras altavoz, megáfonos, etc. de la casa de mi vecino. Dijeron que tenía un aislamiento de 4 pies alrededor de la habitación con la cámara y la puerta de entrada de la casa estaba completamente cerrada con barrotes. Desafortunadamente, simplemente confiscaron el equipo y eventualmente lo devolverán. Mi vecino salió de la cárcel al día siguiente y, como no tenían una orden de allanamiento para sus discos duros, no pudieron presentar cargos de voyeurismo, a pesar de mi insistencia. Incluso mencionaron que nos vieron a mí y a mi esposo en una computadora portátil suya. Estoy feliz de que los ruidos hayan parado y, hasta donde sé, no hay más cámaras ocultas. Estoy feliz de poder actualizar esta loca situación para ustedes. Estoy seguro de que todavía no estoy fuera de peligro. Actualización 2. Hace casi un año que lidiamos con lo peor de mi vecino. Hace casi un año, logramos el éxito de obtener una orden contra el acoso. Ese verano, lo arrestaron por acosarnos y dejó de usar cámaras y ruidos. Pero algo se estaba gestando detrás de esas puertas cerradas. A principios de noviembre de 2017, una noche alguien llamó a la puerta. Era un oficial que preguntaba si habíamos escuchado disparos en el área. No los habíamos escuchado. Poco después de comenzar nuestra conversación, mencionó que fue nuestro vecino quien llamó y se quejó. Estaban al tanto de la situación y nos aseguraron que, a pesar de la situación, tienen que responder a todas las llamadas por disparos. Sinceramente, no me sorprendió que, después de todo el silencio, algo volviera a suceder. Al día siguiente, un coche patrulla de la policía se estacionó frente a nuestra casa. Esperaba que alguien volviera a tocar y preguntara por disparos. Nadie abrió la puerta y el oficial se sentó al otro lado de la calle vigilando mi casa durante más de 1 hora. Al día siguiente, le envié un correo electrónico a un oficial con el que había estado trabajando anteriormente sobre la situación. El oficial me dijo que mi vecino había estado llamando al 911 todos los días desde mi dirección por disparos. Cuando recibí la respuesta, había pasado 1 semana. Todos los días. Este hombre regresaba a casa del trabajo, cenaba, se ocupaba de su vida diaria y llamaba al 911 para denunciarnos por disparos. El oficial dijo que investigaría si esto contaba como acoso a través de un tercero. Pasó el año nuevo y, a principios de enero, le envió un correo electrónico al oficial y su respuesta fue simplemente que el fiscal de la ciudad quería programar una conferencia telefónica para discutir el plan a seguir. La fiscal de la ciudad me mencionó que, en ese momento, mi vecino todavía había estado llamando al 911 todos los días. Incluso la mañana de la conferencia telefónica. Dijo que se comunicaron con todos mis otros vecinos para ver si escucharon algún disparo y les preguntaron si testificarían que no habían escuchado nada proveniente de nuestra propiedad. También planean acusar a mi vecino de algunos cargos de acoso y uso indebido de los servicios de emergencia. Parte de su trato con el arresto durante el verano implicó que pudiera evitar la cárcel por tener un buen comportamiento, y esencialmente están buscando que les devuelvan su tiempo. Llegó la fecha de su comparecencia y se fijó su juicio previo. Llegó y se fue. Se aplazará hasta el próximo mes. Me preocupa que intente continuar con este caso hasta el fin de los tiempos. Nuestra orden contra el acoso expira pronto y tendremos que llevarlo a la corte una vez más para renovarla y gastar más dinero. Las cosas están empezando a sentirse bastante mal nuevamente y, honestamente, la reciente prórroga me dejó sin aliento. Lo único que puedo hacer hasta que me llamen como testigo /víctima es esperar. Actualización 3.
¿Recuerdas que dije que el fiscal de la ciudad estaba dispuesto a ayudarme a terminar esto? Bueno, las cosas han cambiado. Se acerca el segundo juicio previo después de que el caso se aplazara. Me comuniqué con el fiscal para preguntarle por qué se aplazaba el caso. Aparentemente, el fiscal se tomó una licencia prolongada y le dio el caso a otro fiscal. Bueno, no es gran cosa. Me dieron el contacto del nuevo fiscal y le envié un correo electrónico para comprobar si había alguna actualización. No hubo respuesta. Pasaron 2 semanas y se enviaron 2 correos electrónicos sin respuesta del fiscal. Incluso me comuniqué con el asistente del fiscal y nadie me respondió. Silencio sepulcral. Decir que estoy decepcionada es quedarse corto. No sé qué hacer, porque el fiscal original estaba tan entusiasmado con terminar este caso y ahora no puedo comunicarme con nadie. Esto es muy poco común, porque cuando tenía preguntas antes, generalmente recibía una llamada telefónica con una respuesta y, al menos, una respuesta por correo electrónico. Mi vecino sigue añadiendo botes de basura a la cerca. Son botes grandes, resistentes y con tapa. Realmente no sé de qué se trata, pero me pone muy nerviosa. Toda esta situación me está dando mucha ansiedad y solo quiero que termine. El silencio de las únicas personas que están tratando de ayudarme está empeorando mucho las cosas. ¿Qué debo hacer? Actualización 4. Así que todo terminó. El fiscal me llamó y me dijo que, por supuesto, no quieren declararle culpable de todos los cargos y, en lugar de ir a la cárcel, su abogado quiere 30 días de arresto domiciliario. ¿Qué es lo que ya hace? Simplemente se sienta en su casa y nunca se va. El juicio se pospuso hasta julio y nos mudaremos fuera del estado en esa época. Le dije al fiscal que no estaríamos aquí para ser testigos. No me queda alma ni fuerza para luchar. Gracias a todos por su ayuda. El sistema de justicia nos ha fallado. Actualización 5. Hola a todos. Gracias por escuchar y seguir este ridículo hilo de eventos. Mi vecino se declaró culpable de 3, de 19, cargos por usar los servicios de emergencia de manera inapropiada y de otro cargo que no quieren explicar. No puede hablar conmigo ni con mi esposo y no puede molestar a nadie en esta propiedad, nunca. También debe hacerse una evaluación de salud mental, que se suponía que debía hacer por su cuenta cuando esto comenzó. El resultado de romper cualquiera de estas reglas, con suerte, será una pena de cárcel. Ahora es el nuevo dilema. Hoy estaba afuera mirando nuestro nuevo cartel de venta en la casa. No bromeo, y tal vez esto sea solo paranoia, pero mi agente inmobiliario llamó y dijo que alguien había programado una cita para ver la casa esta tarde a las 6 de la tarde. No le hemos contado sobre la situación porque honestamente pensamos que no iba a salir nada de esto y que habíamos perdido. Ahora las nuevas personas que se mudarán cuando vendamos están protegidas, pero decidimos dejar las cosas como están y dejar que nuestro vecino sea el primero en arruinar las cosas. Nos pusieron en la misma situación con el último propietario de la casa y no es ilegal en Washington no revelar estas cosas. Creo que mi vecino está tratando de recorrer mi casa. No tengo ningún problema con que quiera comprar la casa, pero no me interesa que husmee. Sé que mi agente inmobiliario lo estará vigilando, pero una parte de mí se pregunta si intentará tomar fotos de mis cosas, etc. He perdido parcialmente la cabeza incluso considerando que ese hombre estará en nuestra casa. ¿Qué puedo hacer? Mi esposo estaba pensando en estacionar al final de la calle cuando era la hora de la cita y asegurarse. Sugerí una cámara para niñeras. Ambas cosas probablemente sean una locura. Me temo que decírselo a mi agente inmobiliario también resultará en una pesadilla. Edición, no fue mi vecino el que recorrió la casa, gracias a Dios. Pero ahora tenemos una cámara Nest instalada, así que lo sabremos. Actualización 6. Entonces, mi vecino decidió colocar unos reflectores bonitos sobre su cerca justo en la ventana de nuestro dormitorio justo después de su cita en la corte. Durante ese tiempo, vendimos la casa y nos mudamos a un apartamento en transición hacia nuestro nuevo destino, muy, muy lejos. Encendía los reflectores todas las noches a las 10 de la noche y brillaban claramente a través de la ventana del dormitorio incluso con la película opaca, y realmente brillaban a través de nuestro dormitorio de invitados donde mi madre se quedó una semana de visita. La policía vino y tomó fotografías y pasó varias noches para confirmar que todavía estaban encendidos. Parte de su acuerdo de culpabilidad es no cometer incidentes similares y acosarnos más. Esto entra en juego más adelante. Llamé a la policía y terminaron entregándome documentos que decían que debía ser testigo en la corte. Llegó el día de la corte,
estaban pidiendo prisión y el abogado de mi vecino pidió una prórroga porque no tenía tiempo para revisar la nueva información. Se la concedieron. Llega la segunda semana, reprogramamos una audiencia especial con un juez pro tempore. Error. Hoy fue la audiencia y la segunda vez que todos tuvimos que faltar al trabajo para presentarnos. El juez le dijo inmediatamente a la fiscal de la ciudad que, dado que no había recibido una sesión informativa formal, no estaba familiarizado con el caso y que no se escucharía hoy. Por lo general, el juez que escucha los casos de la ciudad está bien informado y el fiscal se opuso a esto diciendo que no es un requisito, que ya sabía lo que había en la lista de asuntos pendientes hoy. El juez mencionó además que, como no se presentaron cargos específicos y solo estaban pidiendo que se devolviera la pena de prisión a la pena de prisión que habían condonado en la audiencia anterior, no estaba interesado en hacerlo hoy. Leyó el acuerdo de culpabilidad y dijo que, incidentes similares, es demasiado vago y que debería desecharse y que no sabía en qué se parecía el hecho de encender luces en nuestra propiedad a lo que lo había metido en problemas en primer lugar. Luego mencionó que tenía un juicio en Seattle en 2 horas y que no estaba interesado en escuchar mi testimonio hoy. Además, como nos iremos en octubre, él no veía el problema de por qué estábamos allí, desde que nos mudamos, ya no pueden acosarnos más, así que problema resuelto. Estallé en lágrimas de pura frustración. El fiscal dijo que ya no tengo que ser testigo y que hablarían con el juez habitual del caso. Y que me mantuviera en contacto con ella. Cuando mi vecino salió, hizo una oración muy dramática con las manos en el aire, como si supiera que había ganado. Me doy por vencida de nuevo. Nos vamos, se acabó, nunca tendré mi día en la corte. Nunca sabré qué le hice a este hombre para que me acosara tan profundamente. Nunca recuperaré 2 años de mi vida. Edición, lo único bueno de esto es el informe policial que recibimos después de que allanaron su casa el verano pasado. El tipo es un pervertido de ese tipo, raro incluso a los ojos de un washingtoniano muy liberal y tolerante. Si el video te gustó, por favor deja tu like, comenta, suscríbete y comparte para llegar a más personas. Recuerda también que puedes contar tu historia y aparecer en un video. En la descripción dejo el correo al que puedes escribir. Que tengas un excelente día.